Severino va seguir el suyo viaje de tornada en tal aldea y va arribar a Llebra de Bassa, on va conocer a Nunilo, una joven occitana que veniva de Po y que era nieta d'una d'ixas aragonesas que van a atravesar los Pirineos fugint de la guerra. Como cada 25 de junio, la gent de la Redolada acudiva a la romería de Santa Orosia para visitar a la suya patrona y para encomendarse a ella, para privar las malas cosechas o para curarles si eran enfermos. Acuden representantes de más de 70 lugars. Allí les espera la aclamada Estrela das Montañas, a qui le dedican uno de los dances más impresionantes de tota Iberia, espectacular per los suyos vestidos con flors, per la suya complejidad y la rapidez del baile, o per l'atmósfera de trance que se genera. Nunilo se trobava allí, tocant un instrumento que le diva tamborín, que en realidad era un tambor de cordas, que tocaba junto con una flauteta de 3 foraus. Nunilo iba tocant con otros músicos del país que portaban un instrumento muy parecido al tamborín, que ells le divan salterio, y una flauta quasi igual a la de Nunilo, el chiflo. Nuevamente, instrumentos fundamentales en la tradición musical aragonesa, que trencaban las huelgas geográficas y culturales, y que además, en este caso, nos ayudan a recordar la profunda relación entre la música antigua y las músicas de tradición oral. Allí Severino va sentir muchas canciones, pero en va haber una que va a cautivar los suyos sentidos y que diva asinas. Orosia, viengo a bellete, estrela d'istas montañas, un mar de busos te enguarda, e tú, o mío país atiendes, banderas rollas, cruces e fliós, oro en o cobalto amando sol, pastorada, música de tradición, fuente de agua fresca e devoción. Ya bailan la niña, tozos lanzantes, bailan por os pies os endemoniatos, honra este país e felo que cante, como ixos bellos árboles liberatos. Adúyanos tú, rosa cereña, e cudia bien de tota la chen, de qui ha naxito en esta tierra, e de quien mal oblido lle.